Hay algo que estás haciendo esta noche, algo completamente inocente, algo que millones de personas hacen sin pensarlo dos veces, y ese hábito está silenciosamente bloqueando el mecanismo hormonal más potente que tu cuerpo tiene para quemar grasa mientras duermes. No es lo que comes, no es cuánto comes, es lo que haces exactamente en los últimos 3 minutos antes de apagar la luz. Y el mecanismo detrás de esto está documentado en investigaciones publicadas en revistas como Cell Metabolism y el Journal of Clinical Endocrinology, pero nadie en el mundo del fitness te lo ha explicado porque simplificaron el problema y se quedaron con la mitad equivocada de la respuesta. Antes de que llegues a la cama esta noche, tu cuerpo toma una decisión hormonal que determina si las próximas 7 u 8 horas serán de almacenamiento o de combustión de grasa. Esa decisión no se toma cuando te despiertas, no se toma durante el desayuno ni en el entrenamiento de la mañana, se toma en los últimos 30 a 45 minutos antes de que te duermas, y hay un error específico que la mayoría de las personas comete en ese intervalo que silenciosamente mantiene activo un bloqueo enzimático durante las primeras 4 horas del sueño, que es exactamente el periodo en que el cuerpo debería estar liberando mayor cantidad de grasa almacenada. Ese bloqueo tiene nombre, insulina nocturna elevada, y lo que hace no es simplemente pausar la quema de grasa, lo que hace es mantener activo un interruptor molecular dentro de tus células de grasa que señaliza activamente almacenamiento, mientras el interruptor opuesto, el que ordena liberar ácidos grasos al torrente sanguíneo para ser quemados como combustible, permanece apagado. No es una metáfora. La enzima responsable de liberar la grasa almacenada, la lipasa sensible a hormonas, tiene una sensibilidad directa a los niveles de insulina que la mayoría de las guías de ayuno intermitente nunca mencionan con precisión. Incluso elevaciones pequeñas de insulina, del tipo que no aparecen como pico en un monitor de glucosa continuo, son suficientes para mantener esa enzima inactiva. Ahora bien, lo que quiero que entiendas primero es por qué el error de estos 3 minutos antes de dormir es más costoso metabólicamente que saltarse el desayuno. Esto no es opinión, es el resultado de cómo interactúan dos sistemas hormonales que operan en momentos distintos del ciclo de 24 horas. Y entender esa interacción es lo que separa una noche de quema de grasa real de una noche de mantenimiento metabólico. El sistema número 1 es el pulso de hormona de crecimiento nocturno. La hormona de crecimiento humana, lo que en inglés se llama HGH por sus siglas, es secretada en pulsos durante el sueño. El pulso más grande y más potente de todo el ciclo de 24 horas ocurre típicamente entre 90 minutos y 2 horas después de que te quedas dormido, durante la primera fase de sueño profundo. Esta no es información secundaria. Este pulso nocturno representa entre el 60 y el 70% de la secreción diaria total de hormona de crecimiento en adultos, según datos publicados por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Chicago que llevan décadas estudiando la fisiología del sueño y la secreción hormonal. La hormona de crecimiento en este contexto no es una preocupación de culturistas. Es una de las señales movilizadoras de grasa más potentes que tiene tu fisiología. Cuando este pulso se dispara correctamente, ordena a tus células de grasa que liberen triglicéridos almacenados hacia el torrente sanguíneo como ácidos grasos libres. Al mismo tiempo, señaliza a tus células musculares que preserven tejido magro utilizando preferentemente esa grasa como combustible en lugar de catabolizar proteína. Es un sistema dual, más grasa liberada, menos músculo perdido. El sistema número 2 es la curva de insulina nocturna. Tu insulina después de la última comida del día sigue una curva de declive que dura entre 4 y 6 horas, dependiendo de la composición de esa comida. Si tu última comida fue alta en carbohidratos refinados o incluyó algo dulce, esa curva de declive es más lenta. Si terminó con alcohol, la metabolización del etanol mantiene activa una respuesta de insulina hepática que se prolonga más allá de lo que la mayoría de las personas estima. Y aquí está la intersección crítica. La insulina es uno de los supresores más potentes del pulso nocturno de hormona de crecimiento. Cuando la insulina está elevada en el momento en que debería dispararse ese primer pulso grande de hormona de crecimiento, el pulso se reduce, se retrasa o simplemente no ocurre con la intensidad fisiológica correcta. Una investigación publicada en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism por el equipo del Dr. F. Van Cauter en la Universidad de Chicago documentó que la
elevación de insulina en el periodo presueño suprime la amplitud del pulso nocturno de hormona de crecimiento de forma dosis dependiente. Más insulina circulante, menor pulso de hormona de crecimiento. Menor pulso de hormona de crecimiento, menor movilización de grasa durante las primeras horas del sueño. Para personas mayores de 50 años, esto no es un inconveniente menor, es una diferencia estructural. La secreción basal de hormona de crecimiento ya disminuye de forma natural con la edad en un promedio de 14% por década, después de los 30 años, según datos del National Institute on Aging. Si a esa reducción natural le añades la supresión adicional producida por insulina nocturna elevada de forma crónica, el resultado acumulado a lo largo de años es una fisiología que usa el periodo de sueño casi exclusivamente para mantenimiento metabólico básico, en lugar de para la regeneración y movilización de grasa que el sistema fue diseñado para ejecutar. No lo sientes como una pérdida aguda. Lo sientes como que tu cuerpo simplemente ya no responde de la misma manera a lo que antes funcionaba. Lo que cambia no es tu disciplina. Lo que cambia es la señal hormonal que determina qué hace tu cuerpo durante 8 horas cada noche. Ahora necesito nombrarte al villano invisible que conecta estos dos sistemas, porque no es la insulina en sí misma. Aunque la insulina sea el mecanismo de bloqueo directo, el villano es la glucosa tardía, específicamente la elevación de glucosa en sangre que ocurre entre 45 y 90 minutos antes de dormir, producida por comportamientos que la mayoría de las personas considera completamente inofensivos. Esta no es la glucosa de una cena abundante de carbohidratos. Esa ya está siendo metabolizada. La glucosa tardía es la que producen los hábitos de los últimos 3 minutos antes de la cama que están tan normalizados que nadie los examina. El primero es la bebida nocturna aparentemente inocua, una copa de vino tinto, que la industria del vino pasó décadas posicionando como cardioprotector. Produce una respuesta metabólica doble. Primero, el alcohol eleva la glucosa indirectamente a través de la ruta gluconeogénica hepática. Segundo, prioriza su propia metabolización por encima de la oxidación de grasas durante las siguientes 3 a 4 horas, lo que significa que el hígado está ocupado procesando etanol exactamente durante el periodo en que debería estar respondiendo a las señales de hormona de crecimiento. Una investigación del año 2015 publicada en Alcoholism, Clinical and Experimental Research confirmó que incluso el consumo moderado de alcohol dentro de las 2 horas previas al sueño reduce la secreción nocturna de hormona de crecimiento de manera estadísticamente significativa. El segundo es el snack o fruta de última hora. No porque las frutas sean metabólicamente perjudiciales en términos generales, sino porque su fructosa es metabolizada casi exclusivamente en el hígado, lo que mantiene el hígado activamente ocupado durante el sueño temprano, reduciéndole la disponibilidad para ejecutar los procesos de ketogénesis y movilización de ácidos grasos que deben ocurrir durante la primera mitad de la noche. El tercero, y este es el que más personas no anticipan, es la luz de pantalla azul combinada con el estado cognitivo de alerta que produce. La relación entre luz azul nocturna y metabolismo de grasa no pasa directamente por la insulina, pasa por el cortisol. La exposición a luz de espectro azul en las 2 horas previas al sueño suprime la secreción de melatonina y mantiene activo el sistema nervioso simpático en un estado de baja alerta. El cortisol en ese estado no sube dramáticamente, pero permanece levemente elevado por encima del nadir nocturno que debería alcanzar, y el cortisol, incluso en niveles moderadamente elevados, compite directamente con la hormona de crecimiento por receptores celulares en el tejido adiposo, reduciendo la efectividad de la señal movilizadora de grasa. Una investigación del Dr. Sachin Panda del Salk Institute, cuyo laboratorio lleva más de una década documentando la relación entre ritmos circadianos y metabolismo, identificó que la alineación del ciclo de luz-oscuridad con los patrones de alimentación y actividad es uno de los determinantes más poderosos de la eficiencia metabólica nocturna, y que su disrupción afecta de manera desproporcionada a personas mayores de 50 años debido al declive progresivo en la calidad del sueño profundo que normalmente acompaña el envejecimiento.
Voy a darte ahora la estructura exacta de lo que está ocurriendo, hora a hora, durante una noche típica, porque es la única manera de que el protocolo que viene más adelante tenga sentido mecánico real y no parezca simplemente otra lista de recomendaciones arbitrarias. Y cuando lleguemos a lo que ocurre entre las horas 2 y 4 del sueño, vas a entender por qué esos 3 minutos antes de acostarte tienen un impacto desproporcionado en todo lo que sigue. Hora 0. Te quedas dormido, tu temperatura corporal empieza a bajar, tu frecuencia cardíaca se reduce y tu sistema nervioso parasimpático toma el control. Desde el punto de vista metabólico, lo que ocurre en los primeros 30 minutos es una transición. Tu cuerpo está terminando de procesar lo que queda del estado postprandial, el periodo posterior a la comida, donde la insulina todavía está activa y el hígado sigue manejando glucosa entrante. Si tu última ingesta fue 2 horas antes de dormir, es probable que ya estés saliendo de ese estado. Si fue 45 minutos antes, si hubo un snack tardío, un vaso de algo dulce, incluso una fruta, sigues dentro de él. Y ese detalle de cuánto tiempo hace que comiste tu última cosa no es irrelevante, es el punto de partida de todo. Hora 1. Aquí empieza la primera fase de sueño profundo, lo que los investigadores del sueño llaman sueño de ondas lentas o sueño de onda delta. Es el estado de mayor restauración física que el cuerpo experimenta en el ciclo de 24 horas. Tu músculo cardíaco reduce su trabajo, tu presión arterial baja y el hipotálamo comienza a coordinar los pulsos hormonales que hacen del sueño un evento metabólico activo, no un simple periodo de inactividad. En este momento, si la insulina ha bajado correctamente, la glándula pituitaria dispara el primer pulso nocturno de hormona de crecimiento. Este pulso es el más grande del día, no el más grande de la noche, el más grande del día completo, y dura aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Durante ese pulso, la señal enviada al tejido adiposo es inequívoca, libera ácidos grasos. La lipasa sensible a hormonas, que estaba bloqueada durante las horas de insulina elevada, recibe luz verde para comenzar a descomponer los triglicéridos almacenados en tus células de grasa y enviarlos al torrente sanguíneo como ácidos grasos libres. Simultáneamente, el músculo recibe la señal contraria, conserva proteína, usa grasa como combustible primario. Lo que la mayoría de las guías de pérdida de peso no menciona es que este pulso hormonal nocturno, cuando ocurre sin supresión, genera en adultos jóvenes sanos un aumento de hormona de crecimiento que puede ser entre 10 y 20 veces mayor que los niveles basales diurnos. En adultos mayores de 50 años, ese multiplicador ya ha disminuido fisiológicamente. Pero lo que la investigación muestra, específicamente datos publicados por el equipo del Dr. Johannes Veldhuis en la Clínica Mayo en estudios sobre envejecimiento y fisiología hormonal, es que la amplitud del pulso nocturno de hormona de crecimiento sigue siendo significativa en personas mayores de 50 años cuando las condiciones presueño son correctas, especialmente cuando la insulina nocturna no está suprimiendo el sistema. El declive hormonal relacionado con la edad es real, pero no es el único factor. La interferencia nocturna evitable que describí antes amplifica ese declive de forma innecesaria, y esa es la parte que está dentro de tu control. Hora 2. El primer pulso de hormona de crecimiento está terminando. La concentración de ácidos grasos libres en tu sangre ha aumentado. Tu hígado empieza a recibir esos ácidos grasos y los convierte parcialmente en cuerpos cetónicos, específicamente beta-hidroxibutirato, que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y ser utilizados por tus neuronas como combustible alternativo a la glucosa. Tu cerebro durante el sueño no se apaga. Consolida memorias, procesa emociones, elimina desechos metabólicos a través del sistema linfático, que es básicamente el sistema de limpieza del cerebro que se activa principalmente durante el sueño profundo. Todo ese trabajo neurológico requiere energía continua, y parte de esa energía en este punto de la noche está siendo provista por esos cuerpos cetónicos derivados de la grasa que acabas de movilizar. Ahora quiero pausar aquí porque este es el momento exacto donde el error de los 3 minutos antes de dormir produce su daño más específico. Si hubo insulina tardía elevada, el primer pulso de hormona de crecimiento fue suprimido o reducido en amplitud. Lo que eso significa en términos prácticos es que la concentración de ácidos grasos libres en sangre durante esta hora 2 es significativamente menor. El hígado tiene menos material para convertir en cuerpos cetónicos. Tu cerebro recibe menos combustible
combustible alternativo y el tejido adiposo, en lugar de haber pasado una hora en modo de liberación activa de grasa, pasó esa misma hora en modo de mantenimiento, no en almacenamiento activo, pero tampoco en liberación, estático. Esa es la diferencia entre una noche de quema de grasa y una noche de metabolismo de mantenimiento, y ocurre principalmente en esta ventana de las primeras 2 horas del sueño, hora 3 y hora 4. La insulina ha bajado a sus niveles más bajos del ciclo de 24 horas, incluso en personas que cometieron el error de las 3 primeras horas, aunque llegan a ese punto más tarde y con menos horas de movilización activa detrás. Tu glucagón, la hormona opuesta a la insulina que señaliza escasez de glucosa y ordena al hígado que libere sus reservas, está relativamente elevado. Tu cuerpo ha reconocido que no hay comida llegando. La pregunta que tu fisiología está respondiendo en este momento es si tiene suficiente práctica ejecutando este estado de forma eficiente o si lleva años sin necesitar hacerlo, porque la siguiente ingesta siempre llegó antes de que el sistema tuviera que comprometerse por completo con la movilización de grasa almacenada. Aquí entra un concepto que el mundo del bienestar usa frecuentemente pero rara vez explica con precisión: la flexibilidad metabólica. En términos exactos, es la capacidad de tu mitocondria, las estructuras dentro de tus células que queman combustible y producen energía, de cambiar de fuente de combustible de forma eficiente, de glucosa a grasa y de vuelta a glucosa sin que haya un periodo de disfunción en la transición. Una persona con buena flexibilidad metabólica hace ese cambio sin esfuerzo. Una persona con flexibilidad metabólica deteriorada experimenta ese periodo de transición como fatiga, niebla mental, irritabilidad o hambre intensa, porque sus mitocondrias están básicamente mal entrenadas para usar grasa como combustible primario. Un estudio publicado en Diabetes Care por investigadores de la Universidad de Washington en Seattle documentó que personas con resistencia a la insulina, incluso subclínica, mostraron una reducción de hasta el 40% en su capacidad de oxidar grasa durante el periodo de ayuno nocturno comparado con personas de sensibilidad a la insulina normal. Ese 40% no es un número abstracto. Es la diferencia entre un cuerpo que usa sus reservas durante el sueño y un cuerpo que las conserva. Hora 5 y hora 6. Tu cuerpo está en su estado de mayor oxidación de grasa del ciclo de 24 horas si el sistema funcionó correctamente desde el principio. Los glicógenos hepáticos, las reservas de azúcar almacenadas en el hígado para mantener la glucosa en sangre estable entre comidas, están en su punto de mayor depleción. El hígado está funcionando como motor metabólico, convirtiendo ácidos grasos en cuerpos cetónicos para mantener la energía cerebral estable. Tu temperatura corporal está en su mínimo circadiano. Tu cortisol empieza a subir suavemente en lo que los investigadores llaman la respuesta de despertar del cortisol, preparando al cuerpo para la transición hacia la vigilia. Aquí existe otro punto de interferencia que pocos explican. Si en las horas anteriores la movilización de grasa fue correcta, el cuerpo llega a este periodo con ácidos grasos circulando en concentraciones que facilitan la transición al estado de vigilia sin necesidad de glucosa inmediata. Si la movilización fue suprimida por la interferencia nocturna de las primeras horas, el cuerpo llega a este punto con reservas de grasa liberada insuficientes y depende casi exclusivamente del glucógeno hepático residual para mantener la glucosa cerebral estable. Eso produce el escenario que millones de personas reconocen inmediatamente: despertar con hambre urgente, dificultad para concentrarse hasta no haber comido, energía inestable en las primeras horas de la mañana. No es una señal de que necesitas desayunar temprano, es una señal de que el sistema de movilización de grasa no ejecutó correctamente durante la noche. Ahora quiero contarte algo que cambió completamente cómo entendí este mecanismo a nivel personal, y lo menciono porque creo que la biología aterriza diferente cuando tiene contexto humano detrás. Después del evento cardíaco que tuve hace varios años, mientras ajustaba el protocolo de alimentación con restricción de ventana horaria, noté algo que no estaba explicado en ninguna guía de ayuno intermitente que había leído hasta ese momento. Cambiaba mi última comida del día a las 6 de la tarde, dormía 8 horas y mis niveles de energía matutina eran completamente distintos dependiendo de qué había comido en esa última comida. Misma ventana, mismas calorías, diferente composición, diferente amanecer. Cuando la última comida era alta en carbohidratos refinados, especialmente si incluía algo dulce o almidones rápidos, me despertaba con hambre aguda y niebla mental.
Cuando era alta en proteína y grasa con carbohidratos de bajo índice glucémico, me despertaba con claridad y sin urgencia de comer. No lo entendí completamente hasta que leí los trabajos del Dr. Van Cauder sobre supresión nocturna de hormona de crecimiento. Lo que estaba experimentando no era variación de voluntad ni de calidad de sueño, era la consecuencia directa de si la insulina tardía había suprimido o no el pulso hormonal de la primera hora de sueño. Mi cuerpo me estaba diciendo exactamente lo que la biología predecía. Ahora viene la traición del mainstream que necesitas conocer, porque la conversación pública sobre pérdida de grasa nocturna ha estado mal encuadrada durante décadas, y ese error de encuadre tiene costos biológicos reales para personas mayores de 50 años. El mundo del fitness y la nutrición popular pasó los últimos 20 años discutiendo si saltarse el desayuno era beneficioso, si el ayuno intermitente funcionaba, si la ventana anabólica post-entrenamiento era real. Esas son preguntas legítimas, pero mientras el debate se centraba en la mañana, nadie estaba mirando la noche, nadie estaba preguntando qué condiciones hormonales necesitaban cumplirse en los 45 minutos antes de dormir para que el sueño fuera metabólicamente productivo. Las industrias que rodean la alimentación nocturna, desde los fabricantes de snacks saludables hasta los productores de vino y los medios que dependen de su publicidad, no tienen incentivo para que conozcas la conexión entre tu copa de vino de las 10 de la noche y la supresión del pulso de hormona de crecimiento a las 11:30, no porque sea una conspiración. Porque la investigación sobre fisiología del sueño y metabolismo nocturno es técnica, publicada en revistas especializadas, y requiere trabajo de traducción que nadie en esos ecosistemas tiene interés de hacer. La industria del bienestar simplificó el problema como una cuestión de desayuno versus no desayuno, y perdió la variable más importante del ciclo de 24 horas, lo que ocurre metabólicamente durante las primeras 2 horas del sueño. Para personas mayores de 50 años, esto tiene una dimensión adicional que raramente se menciona con suficiente claridad. La arquitectura del sueño cambia con la edad. Las fases de sueño profundo, donde ocurre el pulso principal de hormona de crecimiento, se vuelven más cortas y menos frecuentes después de los 50. Un adulto de 25 años puede recuperar algo de ese pulso hormonal en ciclos de sueño posteriores si el primero fue interrumpido. Un adulto de 55 años tiene menos ciclos de sueño profundo disponibles por noche, y el primero suele ser el de mayor calidad. Si ese primer ciclo ocurre con insulina elevada y el pulso de hormona de crecimiento suprimido, la oportunidad de movilización de grasa más importante de la noche simplemente no ocurre. No se recupera más tarde con igual eficiencia. Eso significa que el mismo error en los minutos previos al sueño tiene consecuencias desproporcionadamente mayores para alguien de 55 años que para alguien de 30. Hay un segundo mecanismo nocturno que el mainstream también pasa por alto completamente, y que interactúa con todo lo anterior de forma que amplifica los resultados cuando se maneja correctamente. Se llama termogénesis adaptativa nocturna. Durante el sueño, especialmente en las fases de sueño profundo, el tejido adiposo marrón, un tipo de grasa metabólicamente activa que genera calor quemando calorías, aumenta su actividad. La investigación de la doctora Wouter van Marken Lichtenbeld de la Universidad de Maastricht, publicada en el New England Journal of Medicine hace más de una década, fue una de las primeras en documentar que el tejido adiposo marrón funcional existe en adultos, no solo en bebés como se creía previamente, y que su actividad durante el sueño contribuye al gasto energético nocturno de forma significativa. Lo que la investigación posterior ha ido clarificando es que la activación del tejido adiposo marrón durante el sueño está parcialmente mediada por la misma hormona de crecimiento que mencioné antes, y que la temperatura de la habitación, específicamente dormir en un ambiente entre 18 y 19 grados centígrados en lugar de a 23 o 24, puede aumentar la actividad de ese tejido en un porcentaje que estudios del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos han estimado en hasta 42% más de gasto calórico nocturno. Ese es el segundo componente del protocolo que voy a darte. Pero antes necesito terminar la jornada hora a hora, porque hay algo que ocurre en la última fase del sueño, entre las horas 6 y 8, que conecta directamente con lo que comes al despertar y determina si los beneficios metabólicos de la noche se conservan o se destruyen en los primeros 15 minutos después de abrir los ojos.
hora 7 y hora 8. Estás en la fase final del sueño. Los ciclos de sueño REM son más frecuentes y prolongados en esta parte de la noche. Tu cortisol ha estado subiendo desde hace una hora aproximadamente y está llegando a su pico circadiano matutino, el llamado Cortisol Awakening Response, que alcanza su máximo entre 20 y 40 minutos después de que abres los ojos. Tu temperatura corporal sube, tu frecuencia cardíaca aumenta, tu sistema nervioso simpático se reactiva. Desde el punto de vista de la quema de grasa, si las primeras horas de sueño funcionaron correctamente, tu cuerpo en este momento tiene ácidos grasos circulando en concentraciones relativamente altas, niveles de insulina en su punto más bajo del día y una sensibilidad a la insulina que está en su pico circadiano matutino. La sensibilidad a la insulina matutina es uno de los hechos más sólidos y menos utilizados de la cronobiología metabólica. Tu páncreas, tus receptores musculares de insulina y la respuesta hepática a la glucosa siguen un ritmo circadiano documentado en múltiples estudios, incluyendo investigaciones del grupo de la doctora Josephine Arendt en la Universidad de Surrey y del laboratorio de Frank Shear en el Hospital Brigham and Women de Harvard. La sensibilidad a la insulina es entre 30 y 50% mayor en las primeras horas de la mañana que en la tarde o noche. Eso significa que si comes en este momento, tu cuerpo maneja la glucosa con mayor eficiencia, produce menos insulina para el mismo carbohidrato y almacena menos grasa residual. Si comes exactamente lo mismo a las 9 de la noche, el resultado metabólico es fundamentalmente diferente. Pero aquí está el punto de destrucción que nadie menciona con suficiente claridad. Si en los primeros 15 minutos después de despertar consumes carbohidratos de rápida absorción, un jugo de fruta, un café con azúcar o miel, un pan tostado, incluso algo que parece ligero, desencadenas un pico de insulina que apaga abruptamente los mecanismos que estuvieron activos toda la noche. La lipasa sensible a hormonas se bloquea de nuevo. Los ácidos grasos libres que circulaban son retirados del torrente sanguíneo y redirigidos a realmacenamiento. El estado metabólico que tardó 7 u 8 horas en construirse se colapsa en aproximadamente 20 minutos. No porque hayas hecho algo dramáticamente incorrecto, sino porque el primer alimento del día tiene un impacto hormonal desproporcionado, precisamente porque el sistema está en su estado de mayor sensibilidad. Esto conecta directamente con el protocolo, y el protocolo tiene un nombre, el método Noche. Son 3 componentes con números exactos, y cada uno ataca una variable específica de los mecanismos que describí en la jornada hora a hora. La N es por nivel de insulina presueño, la O es por optimización de temperatura nocturna, la C es por cierre de ventana de carbohidratos, la H es por hidratación de activación matutina y la E es por extensión del estado de ayuno al despertar. En realidad son 5 letras, pero los 3 componentes que determinan el resultado son los que corresponden a N, O y C, que son los que ocurren antes y durante el sueño. Los otros 2 son multiplicadores, no el núcleo del protocolo. El componente N, nivel de insulina presueño, tiene un número específico, 90 minutos. Ese es el tiempo mínimo entre tu última ingesta y el momento en que te acuestas para que la curva de declive de insulina haya avanzado lo suficiente como para no suprimir el primer pulso nocturno de hormona de crecimiento. 90 minutos no es arbitrario. Proviene de la combinación de 2 datos. La vida media de la insulina en sangre es de aproximadamente 4 a 6 minutos, pero los efectos metabólicos sobre la lipasa sensible a hormonas y sobre la pituitaria duran significativamente más. La investigación del Dr. Van Cauter que mencioné antes mostró que la supresión del pulso nocturno de hormona de crecimiento se reduce significativamente cuando han pasado al menos entre 80 y 100 minutos desde la última ingesta con carga glucémica relevante. 90 minutos es el punto medio operativo. Lo que comes en esa última ingesta importa tanto como cuándo la haces. Una comida con al menos 30 gramos de proteína de calidad, grasa moderada de fuente entera y carbohidratos limitados a menos de 30 gramos de índice glucémico bajo produce una curva de insulina que baja más rápido que una comida equivalente alta en carbohidratos refinados. En términos prácticos, si tu última comida es a las 8 de la noche, deberías estar en cama no antes de las 9:30. Si tu última comida es a las 6 de la tarde, tienes más margen. Si incluiste vino, postre o fruta
dulce en esa comida, suma 30 minutos adicionales al tiempo mínimo porque la curva de insulina se prolonga. La norma de los 3 minutos antes de dormir que da nombre a este video es concretamente esta. En los últimos 3 minutos antes de apagar la luz, no ingieras nada que tenga carga glucémica, ningún snack de último momento, ningún sorbo de jugo o bebida con azúcar añadida o edulcorante, ningún suplemento con carbohidratos. Eso incluye algunos suplementos de magnesio con saborizantes que tienen fructosa añadida, una trampa que muy pocas personas anticipan. Si tomas magnesio glicinato o bisglicinato sin saborizantes, está bien. Si tomas cualquier versión con sabor a fruta o con stevia combinada con otros edulcorantes, lee el etiquetado antes de asumir que no tiene carga glucémica. Los 3 minutos no son simbólicos. Son el último punto de control antes de que el sistema hormonal nocturno se ponga en marcha, y una elevación glucémica en ese momento preciso es la interferencia más costosa que puedes introducir porque ocurre exactamente cuando el cuerpo está evaluando si disparar o suprimir el primer pulso de hormona de crecimiento. El componente O, optimización de temperatura nocturna, tiene también un número exacto, 18 grados centígrados como temperatura objetivo de la habitación, con un rango aceptable de entre 16 y 19. Por encima de 20 grados, la actividad del tejido adiposo marrón disminuye de forma medible. Los estudios del Dr. Paul Lee del Garvan Institute of Medical Research en Australia, publicados en Diabetes, documentaron que adultos que durmieron en habitaciones a 19 grados durante 4 semanas mostraron un aumento del 37% en el volumen de tejido adiposo marrón activo, comparado con quienes durmieron a 24 grados, junto con mejoras en sensibilidad a la insulina y mayor gasto calórico nocturno. Para personas mayores de 50 años, la importancia de este componente es especialmente relevante porque la masa de tejido adiposo marrón disminuye con la edad y estimularla con el ambiente térmico adecuado es una de las pocas intervenciones no farmacológicas que puede contrarrestar parcialmente esa pérdida. No necesitas una habitación incómodamente fría, necesitas una habitación que esté lo suficientemente fresca para que tu cuerpo genere calor activamente durante la noche, en lugar de simplemente mantener temperatura ambiente. La diferencia en gasto calórico nocturno documentada en estos estudios equivale a entre 100 y 200 calorías adicionales quemadas durante el sueño sin ningún otro cambio de comportamiento. El componente C, cierre de ventana de carbohidratos, es el que produce la mayor resistencia cuando lo explico, no porque sea complicado, sino porque contradice directamente algo que la mayoría de las personas considera un hábito saludable bien establecido. La recomendación es esta: los carbohidratos de alto índice glucémico deben consumirse preferentemente antes de las 3 de la tarde, y los de cualquier tipo deben ser mínimos en la última comida del día, no porque los carbohidratos sean intrínsecamente perjudiciales, sino porque la respuesta de insulina al mismo carbohidrato es entre el 30 y el 50% mayor cuando se consume en la tarde o noche que cuando se consume en la mañana, según múltiples estudios de cronobiología nutricional, incluyendo investigaciones del laboratorio del Dr. Carl Johnson en la Universidad de Vanderbilt publicadas en Current Biology. Comer carbohidratos por la noche no solo produce más insulina para el mismo alimento, produce insulina que permanece elevada durante más tiempo y que tiene mayor probabilidad de interferir con el pulso nocturno de hormona de crecimiento, porque coincide temporalmente con él. El error más común que invalida todo el protocolo noche y que es necesario nombrar explícitamente porque afecta a más del 60% de las personas que intentan implementarlo según datos de adherencia de estudios de intervención dietética publicados en Nutrients, es la compensación inconsciente del fin de semana. Las personas siguen el protocolo de lunes a viernes. El viernes por la noche comen tarde y consumen vino porque es el fin de semana y sienten que se lo merecen. El sábado se acuestan a la 1 de la madrugada después de una cena tardía alta en carbohidratos. El domingo repiten una versión modificada de lo mismo y el lunes vuelven al protocolo esperando resultados lineales. Lo que la cronobiología muestra, específicamente los datos del laboratorio del Dr. Till Roeniberg en la Ludwig Maximilian Universität de Múnich sobre lo que él llama jet lag social, es que 2 días de disrupción en los patrones de alimentación y sueño son suficientes para deshacer la mayor parte
parte de la reentrenación circadiana producida durante los 5 días anteriores, no porque 2 días malos borren 5 días buenos en términos de calorías, sino porque el reloj biológico se recalibra constantemente basándose en señales comportamentales repetidas, y 2 días de señales contradictorias interfieren con la consolidación del patrón que los 5 días anteriores estaban construyendo. La solución no es perfección de 7 días. Es aceptar que el fin de semana puede tener mayor flexibilidad en qué comes, pero la ventana de cuándo comes y el tiempo mínimo entre última ingesta y sueño no son negociables si quieres que el sistema funcione consistentemente. Para personas mayores de 50 años, el protocolo Noche tiene una capa adicional de relevancia que quiero dejar clara antes de cerrar este video. Los 3 componentes que describí, el tiempo mínimo de 90 minutos entre última comida y sueño, la temperatura de la habitación entre 16 y 19 grados y el cierre de carbohidratos de alto índice glucémico en las últimas horas del día, no son intervenciones aisladas que producen efectos independientes. Son 3 variables que convergen en el mismo resultado: maximizar la amplitud del primer pulso nocturno de hormona de crecimiento y la actividad del tejido adiposo marrón durante el sueño. Cuando los 3 se implementan juntos, el efecto es multiplicativo porque cada uno elimina una fuente de interferencia diferente sobre el mismo sistema. La insulina tardía suprime el pulso hormonal desde arriba, la temperatura elevada reduce la termogénesis adaptativa desde abajo. Los carbohidratos nocturnos extienden innecesariamente el estado postprandial hacia adentro de la ventana nocturna. Eliminar las 3 interferencias simultáneamente es cualitativamente diferente a eliminar solo una. Hay un estudio que resume mejor que cualquier otro por qué esto importa más después de los 50 que antes. Fue publicado en el Journal of the American Geriatric Society por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Emory y documentó que adultos mayores de 55 años que mantuvieron patrones consistentes de última ingesta al menos 90 minutos antes del sueño durante 12 semanas mostraron mejoras significativas en composición corporal. Específicamente reducción de grasa visceral, sin cambios en calorías totales y sin modificar su rutina de ejercicio. La variable que cambió fue únicamente el momento de la última comida y su composición. El mecanismo propuesto por los autores del estudio fue exactamente el que describí: reducción de la interferencia de insulina nocturna sobre el pulso de hormona de crecimiento, con la consiguiente mejora en movilización de grasa durante el sueño. No es magia. Es el sistema funcionando como fue diseñado para funcionar cuando no le pones obstáculos en el camino durante los 3 minutos más importantes del día. Si vas a implementar el protocolo Noche esta semana, escribe Noche en los comentarios para que pueda ver quién está tomando acción concreta. Leo cada comentario y en 2 semanas voy a publicar datos específicos sobre cuál de los 3 componentes produce los resultados más rápidos en las primeras 2 semanas de implementación, porque he estado rastreando esto en la comunidad y los números son más claros de lo que esperaba. Si este es el tipo de contenido que quieres, contenido sin relleno, sin discursos motivacionales, cada afirmación respaldada por investigación real, suscríbete al canal. Un video por semana, todas las semanas. Y si quieres entender qué comer exactamente en esa última comida del día para maximizar la velocidad de declive de insulina y proteger el pulso hormonal nocturno, ese video ya está disponible en el canal con los datos exactos de composición de macronutrientes que producen los mejores resultados en personas mayores de 50 años.